porque ahora sí nos dedicamos entonces a nuestra huerta. Vamos a repasar algunas de las preguntas pendientes que quedaron del encuentro anterior y se las vamos a trasladar, por supuesto, a quien nos acompaña en este espacio, el ingeniero agrónomo Antonio Russo, como decíamos antes, ingeniero agrónomo y docente también, es profe y bueno, nos regala este tiempito por aquí en la mesa del pan nuestro. Bienvenido, Antonio, una vez más. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están, chicas? Muy bien. Qué bueno, Antonio, nos encontramos nuevamente entonces en este día lunes, día de trabajo en la huerta también para nosotros. Te contamos que hace un momento empezaron a llegar algunas fotos de los menúes, lo que está cocinando la gente en este mediodía. Se hizo presente la selga, por supuesto, como uno de los vegetales, me Qué parece, bien, de estación, que después veremos cómo la podemos sembrar, que ese será el tema central de este día, de este encuentro, pero tenemos también algunas tal preguntas cual. pendientes, si te parece, para repasar. Sí, cómo no. Muy bien, vamos a comenzar. No sé si tenemos algunas en audio también que habían quedado reservadas. Tenemos por ahora todas preguntas Muy bien, escritas porque quedaron muchas pendientes, muchísimas. así que Muy bien. seleccionamos algunas. Bueno, ¿cómo se combate el cebollín, que es el invasor en todos lados? Dice Tita de San Vicente. Algo habíamos hablado del cebollín la vez pasada, ¿no? Sí, sí, lo habíamos marcado como a no tener en la huerta. Le habíamos puesto el sobrenombre Mata Quinteros. Así Mm, que Mirta es, Mirta, Tita. bienvenida al combate, a la guerra. Tita. Tita, Ahí Tita, está. perdón. Bueno, Tita, la verdad que es muy complicado ese tema. Orgánicamente, sin el uso de agroquímicos, es muy difícil mm, combatirlo. Las plantas se multiplican por 3 o 4 metros. Algunas se multiplican por semilla, otras se multiplican por rizomas, otras por estolones, van haciendo como hijos, y otras tienen bulbillos, mini tubérculos, papitas enterrados con un tallo a profundidad. mm, El cebollín se multiplica por esas 4 formas, o sea que claro, es muy hábil para diseminarse, ¿no es cierto? Entonces, se puede probar orgánicamente rotando esa parcela con cultivos que sean mucho más altos que el cebollín y esperar que se muera. Tal vez en una campaña, en un año o 2 años, sembrar trigos durante el invierno, que lo tapen, que lo ahoguen, y cultivos más altos en verano, como puede ser maíz o sorgo, ¿sí? Pero ajá, eso nos va a llevar tiempo. claro, Si no tenemos otro lugar en la casa para cambiarnos de lugar e irnos a un lugar donde no esté el cebollín, hay que pasar a recomendaciones de agroquímicos. Hay Claro. agroquímicos autorizados por el gobierno que se pueden aplicar con conciencia, con cuidado, ¿no es cierto? Podemos mencionar S-metolaclor, eh, alosulfuron. Hay que ir a una agroquímica y ver qué productos químicos tiene para el combate de cebollín. Si no hay nada sembrado, también se puede usar glifosato. Están recomendaciones de agroquímicos que están autorizados a nivel nacional, pero que sabemos que son tóxicos y que hay que claro. manejarlos con mucho cuidado. Por eso mencionamos al cebollín como el principal problema de la huerta para no hacer una huerta, porque termina cansando al horticultor. Mm. Nos termina derrotando. Entonces, a veces, gracias, Sí, gracias por esta recomendación, profesor. Entonces, para Tita de San Vicente, por aquí también se comunicaba Nelly desde Balnearia, aquí en la provincia de Córdoba. Dice, este verano me arrasó en patio, flores y huerta la isoca. ¿Cómo se combate o previene que vuelva esta plaga? Dice Nelly. sí, nos pasó a todos, nos pasó a todos. Tenemos que considerar a la huerta, a nuestro patio, como un microecosistema, ¿no es cierto? Mm, Como una selva en miniatura, claro. donde hay plantitas en miniaturas, hay animales consumidores en miniatura, y hay como los tigres que se Mm, comen a los insectos, ¿sí? Entonces hay que favorecer la aparición de vaquitas de San Antonio, avispitas, crisopas, que son como unas langostitas verdes, que esas van a combatir a las orugas, se van a comer los gusanitos o se van a comer los huevos, ¿sí? Entonces, favorecer plantas en la huerta, como las aromáticas, ajá. o plantas florales como el copete, las caléndulas, que le gustan
especies de insectos depredadores, le llamamos enemigos naturales, controladores naturales, ¿sí? ¿Qué pasa? También hay que prestar atención que cuando uno limpia un sector para hacer la huerta, uno desarma toda esa selva y le saca la comida a las orugas que había dando vuelta y Claro. pone nuestras plantitas que queremos de la huerta. Y las orugas se quedan sin la comida, el pasto, los yuyos que había. ¿Y qué van a hacer? Van a decir, y bueno, vamos a tener que comer las acelgas que puso el ingeniero. Así que Claro. hay que considerar que nosotros estamos, claro, les estamos dando de comer, para ellas es comida. Entonces, no sacar todas las malezas, dejar aquellas malezas bajas, pequeñas, inofensivas, no tan agresivas, de hojas anchas, que no sean gramíneas, que no sean las gramillas típicas, como para que estos insectos tengan un ciclo de vida, tanto los enemigos naturales como las orugas tengan algo para comer y no se coman nuestra comida. Bien, bien. Perfecto. Darle su espacio también, entonces, su hábitat, clarísima la explicación, Antonio. Vamos a hacer ahora una breve pausa porque tenemos algunos inconvenientes técnicos para recibir tu imagen. Hacemos una breve pausa y después continuamos entonces con algunas preguntas pendientes más y el tema que nos convoca hoy. Bien. Hemos mejorado un poquito la señal para poder seguir transmitiendo junto al profesor Antonio Russo hablando de nuestras huertas, ¿no? Ahora sí, perfecto, lo vemos muy bien al profe, lo vemos, me parece, allí con algunos elementos de trabajo, ya nos va a Sí. contar de qué se trata Vamos mejorando. Antonio, lo que tenéis por allí. Te trasladamos alguna pregunta más que quedó Bien. pendiente, que nos acercaba María Marta desde Calamuchita, nos contaba ella que tiene preparado un cajón para llenarlo con buena tierra. Dice, lo que me falta es conseguir Sí, lo vi. tierra negra que es muy cara. ¿Cómo puede hacer? Bueno, sí, es muy caro conseguir tierra negra de calidad en los viveros y a veces en los viveros nos venden humus o lombricompost que en realidad todavía no está terminado y es casi un mantillo vegetal, digamos. Mm, El lombricompost se ha descompuesto todo, no puedo reconocer si hay palitos o hojitas, claro. es el exudado de las lombrices. ¿Qué puedo hacer? Bueno, puedo mejorar la tierra que tengo en casa. Si ella vive en Calamuchita, zonas serranas, suelos con alto contenido de materia orgánica, suelos livianos, para no irse al río a sacar tierra al costado del río y tener que tener una conversación con la municipalidad o los agentes de control ambiental de la zona, puede mejorar su tierra agregando lombricompost, que va a ser el tema de tal vez el próximo taller. Bien. Puede mejorar la tierra comprando algún fertilizante complejo que tenga macro y micronutrientes, son baratos. Puede agregar un poco de ceniza, carbón del asado, pedirle a los amigos y parientes que les guarden el carbón que queda de resto en el asado. Eso aliviana, porque en la foto mostraba que tenía un cajón muy grande, va a tener que poner mucha tierra. O puede agregarle un 30, un 40% de arena misma, que va a disminuir el volumen de tierra que va a necesitar. Lo ideal sería que pueda comprar vermiculita, que es un material inerte que mejora los suelos, pero es mucho más caro que la tierra negra. Así Claro. que podemos enseñarle en el próximo taller a cómo mejorar con lombricompost esos cajones hermosos que ha construido, porque incluso les ha hecho unos arcos para poder protección, así que están muy buenos. Por ahora, con la tierra que tenga en el lugar, va a poder llenar esos tremendos cajones hermosos que ha hecho y ponerle después una media sombra en esos arcos para cerrar ese lugar. Bien. Perfecto. Bien. Bueno, y la última pregunta, Beatriz de Santiago preguntaba si en esta época se puede plantar coliflor. Teóricamente en los libros estamos ya al final de la siembra de coliflor, de repollo. El último mes es abril, febrero, marzo hasta abril. Ya va a empezar en estos días, ya en mayo está en el límite. Pero como la naturaleza es tan generosa y esto es casi un juego, podemos jugarnos a que pueda sembrar, no va a tener los mejores coles, no va a tener tiempo de desarrollar un gran volumen, pero la naturaleza es tan generosa, pide que nosotros tengamos solamente actitud. Así que a sembrar, que no es que estamos en el límite, pero la naturaleza siempre es muy generosa.
Bien, bien, perfecto. Entonces, por allí repasamos algunas, no llegamos a repasar todas de las preguntas pendientes, ya están llegando por aquí, por supuesto, nuevos interrogantes, porque es una tarea que Me no imagino. acaba, pero queremos dar un paso más. La semana, bueno, en el último encuentro, hace 15 días, Antonio, nos regalabas los tips para empezar a preparar la huerta en casa y hoy nos Tal detenemos cual. en la siembra, entonces, que también implica todo un trabajo particular. Bien, bien, perfecto. Una vez que ya tenemos el lugar elegido, que hemos tratado de conseguir aplicar esos 10 tips para el mejor lugar de la huerta, vamos a sembrar. Bien. La siembra tiene dos temas o dos capítulos importantes. Uno es el lugar de la siembra, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Tenemos un lugar definitivo que se llaman siembras de asiento. Es el lugar donde va a crecer mi hortaliza siempre, ¿sí? Mm. O hacerlo en un lugar llamado almácigo, como este cajoncito que tengo aquí, con tierra, se llama siembra de almácigo. No va a quedar a vivir aquí la verdura, la plantita que nosotros pongamos, sino que después la tengo que trasplantar. ¿Y por qué la siembro aquí en este almácigo? Porque en este almácigo es como si fuera una cunita. Yo la puedo proteger, la puedo cambiar de lugar, la puedo llevar a la cocina, cerca del calor del hogar, la puedo regar, desmalezar con mucho más cuidado. Son plantitas que crecen muy lento, entonces sembradas en el campo, en la parcela, en la huerta, se la van a comer los insectos, se la van a comer los pajaritos, le va a dar un golpe de frío, la maleza va a crecer mucho más rápido que la hortaliza. Entonces, son semillas, especies que pueden y deben ser colocadas en almácigo. ¿Qué plantas no pueden ir aquí? Plantas que no toleran el trasplante, porque yo después cuando la trasplante la lleve a la huerta definitivo, le voy a cortar un poco las raíces. Siendo Mm. muy buen trasplantador, voy a hacer un 50% de daño a las raíces, si no más. Entonces tiene que tener capacidad de tener nuevas raíces, recuperar su sistema radicular dañado, las puntas de las raíces que yo corte, la planta la debe reponer. Hay algunas hortalizas que no lo tienen, ya vamos a explicar cuáles sí, cuáles no, y otras que sí lo tienen, y es más, le hace bien este trasplante, le hace bien este repique. Entonces, si yo quiero tener tomates en primavera y no esperar al verano, tendría que sembrar en invierno, en un lugar protegido de los fríos, Mm. en la cocina, en almácigo, ¿sí? Claro. Voy a salir afuera con una plantita al cabo de 30 días ya fuerte que va a tolerar los fríos, la puedo sembrar, la puedo plantar en octubre y en vez de haber puesto una semilla en octubre, pongo una planta que ya tiene 30 días, 40 días. Estoy ganando 30 días a las primicias, estoy comiendo mes tomates, cuando están caros los tomates, yo tengo Mm. tomate barato en casa. Bueno, entonces, ese sería un tipo de siembra, el lugar definitivo, siembras de almácigos y siembras de asiento, que también se le dice siembra directa, pero que no se confunda con aquella siembra directa a campo que se hace en los cultivos grandes, como soja, trigo, maíz, donde se dice que es directa porque no aran, no rompen la tierra, sino que directamente la máquina siembra sin mover el suelo. A este tipo de siembra en la huerta le llamamos directa porque va directamente en el lugar definitivo donde va a crecer Claro. el cultivo. Bien, luego que tenemos decidido que va a ser una siembra de asiento directa en el terreno, tenemos ahí tres formas de sembrar la huerta. La primera forma y la más antigua es la siembra al voleo. Hemos escuchado muchas veces la parábola Mm. del sembrador que sale a sembrar. Antiguamente tenía unas bolsas, unos morrales de cuero, metían la mano y lanzaban la semilla al viento, contra el viento para que se desparramara y cayera lo más uniformemente posible. Eh, Siembra al voleo se usa para semillas muy chiquititas. Por ejemplo, yo aquí tengo en la punta, la de lechuga es mucho más chiquitita que esto. Entonces no puedo Claro, manejar una por una las plantitas. claro. Entonces la siembro al borde. Por lo general uso un poquito de material inerte, que puede ser arena, arena fina, para aumentar la cantidad de semillas, porque yo tengo muy pocas semillitas de achicoria o de lechuga, y esa siembra al voleo no va a ser uniforme si yo no hago varias pasadas. Entonces, Claro. como si estuviera echando sal al asado,
la mezclo a la semilla con la arena y voy como salando la carne del asado sin que haya lugares donde se amontone. Paso una vez, paso 2 veces, paso 3 veces para que haya una siembra lo más uniformemente distribuida posible, ¿verdad? Las plantitas no crezcan amontonadas. Después, ¿qué otra cosa decir de esto? Aquí las plantas sembradas al voleo, en el almácigo, por ejemplo, van a tener mucha competencia, van a salir todas apretadas, Claro. lo cual me sirve porque yo en un cajoncito chico puedo tener miles de plantas y sembrar después casi una hectárea, puedo sembrar mucho terreno, ¿sí? Puedo controlar bien las malezas, puedo identificar cuáles son las malezas y cuáles son las plantitas. ¿Se entendió este primer tipo de siembra al voleo? Sí, 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 se lo, entendió. lo- Y cuando mostrabas la semilla, para quienes mm, estaban bien escuchando por la radio, prácticamente es como apoyar una lapicera y que te quede el puntito para que tengamos idea de lo que es, del ¿no? tamaño. Sí, del tamaño, como apoyar una lapicera en un Sí, papel, el puntito que te quede es el tamaño de la semilla, un Un, poquitito más un grande. piojito parece. Lo vemos sí, Sí, tal allí cual. muy en el dedo de chiquitito. Antonio. Muy bien. Sí, claro. Bien, segundo tipo de siembra, ¿sí? La siembra al voleo que dijimos al principio, me faltó decirles que se hace para chicoria, para lechuga, para coliflor y para repollos en almácigos, ¿sí? Ajá. También se puede hacer al voleo en el lugar definitivo, en la siembra de asiento, ¿sí? En el cantero. Yo puedo hacer achicoria, perdón, me equivoqué, la chicoria no conviene hacerle el almácigo, sino directamente en el lugar definitivo, Bien. porque entonces así va a crecer toda amontonada, va a crecer con las hojas verticales, tiernitas, casi verde claritas. En cambio, si la chicoria la siembro espaciada, va a crecer muy horizontalmente, me va a dificultar la cosecha, no la voy a poder cosechar. Ujú. Bien, pasamos al segundo tipo de siembra. Si yo no quiero sembrar al voleo en el lugar definitivo, porque no voy a saber dónde está la maleza, dónde está mi hortaliza, puedo hacer siembras a chorrillo. Entonces, en el mismo cajón o en el lugar de siembra definitiva, tomo unos palitos de escoba o unas típicas tablitas de tarima, esas tablitas comunes, para marcar líneas sobre el terreno, apretando a medida que voy marcando los distanciamientos, que pueden ser cada 10 centímetros, cada 20 centímetros, y esa línea en la cual yo apreté la tierra, compacté y va a permitir que la humedad suba por capilaridad mucho más fácil en esa línea marcada, siembro un chorrito, pero esta vez no como salando el asado, sino solamente en esa línea. Claro. Entonces yo voy a saber que en esa línea, a 10 centímetros, nace mi hortaliza, y todo lo que no nazca en esa línea va a ser maleza y lo voy a Mm, poder arrancar con confianza, ¿sí? Bien. Este tipo de Entonces, siembra es recomendado, Antonio, en ese caso, usando, sí, como decías, un palo de escoba o una tabla, marcamos como si fuera un pequeño surco, podemos decir, donde vamos tal depositando las cual, sí, semillas. tal cual. Claro, yo compacto ahí 1 centímetro, la capa de suelo, no más de eso, 2 centímetros. Entonces, en esa parte compactada, en esa línea compactada, la humedad va a subir más fácilmente. Entonces, mi plantita va a nacer más rápidamente y las malezas no. Es una Bien. trampita que le hago a las plantitas para que demoren en germinarse. Esta técnica es recomendada o se usa mucho también para lechuga, generar estos chorrillos, porque la semilla de lechuga es igual o más chiquita que la de chicoria. Ajá. Entonces la puedo sembrar en chorrito, voy a tener una fila de lechugas cada 20 centímetros que van a tener espacio para los costados para hacer un poco de cabeza, ¿no es cierto? Y así, digamos, no competir tanto, porque la siembra al voleo, las plantas compiten muy fuertemente entre Mm, ellas, ¿no? Yo no puedo medir la densidad
cuántas plantas voy a poner por metro cuadrado tirándolas con la mano. Claro. Es complicado. Bien, tercera forma de sembrar se llama a golpe. Este tipo de siembra básicamente es recomendada solamente para ya siembras en asiento, siembras en el lugar definitivo. No sería lógico sembrar a golpe en el almácigo. ¿Por qué? Porque los golpes se van haciendo cada mucho espacio. Son semillas que no pueden soportar el trasplante y las tengo que sembrar definitivamente en el lugar definitivo. Son grandes, como por ejemplo las de las acelgas. Son semillas que las puedo agarrar con la mano, las puedo agarrar con el dedo, ¿sí? Aquí tenemos rabanito, tenemos remolacha, acelga, las arvejas. Entonces tomo cada una de esas semillas y de la misma forma que marqué líneas para la siembra de chorrillo, voy colocando en la línea cada 30 centímetros, cada 50 centímetros en el caso de las acelgas. En esos golpes voy a poner una o dos semillas, depende de la viabilidad, de cuán nuevas sean las semillas. En el caso de rabanito, con que coloquemos una semilla, sí o sí nace, porque tiene gran poder germinativo. Bien. La acelga también, la acelga en realidad cada semillita es un fruto que tiene 2 o 3 semillitas, o sea que voy a tener 2 o 3 plantitas en cada semilla. La remolacha es un poco más sensible de germinación, hay algunas semillas que no germinan, entonces podemos poner 2 o 3 semillitas en cada golpe. Ni hablar del zapallito, ni hablar de la calabaza, que el golpe se hace cada 50 centímetros o cada 1 metro, y son semillas que yo las puedo agarrar muy bien con la mano. ¿Han visto una semilla de calabaza? Sí. En este momento no las tengo a mano, pero son grandes, son grandes. Bueno, creo que más o menos se entendió, ¿verdad? Sí. Entonces tenemos 2 lugares de siembra, el lugar definitivo o en el almácigo. En el almácigo para aquellas plantitas que son sensibles al frío, que me quiero adelantar, que soportan que yo les rompa las raíces, y en la siembra de asiento a aquellas plantas que no soportan el trasplante. Luego se pueden hacer tanto en los 2 lugares 3 tipos de siembra: al voleo, al chorrillo o a golpe. Salvo que la siembra a golpe no es recomendada hacerla en almácigo. Bien. No sé si será una pregunta muy, muy pava, Antonio, pero utilizando estas distintas técnicas de siembra, una vez que colocamos las semillas, ¿es necesario tapar arriba con tierra o dependiendo de la técnica que usemos? Gracias, muy inteligente tu pregunta. Me ayudaste a terminar la técnica. Sí, para el caso de la semilla al voleo, y si la superficie es ancha, es amplia, se usa una rastra de disco invertida, ¿no es cierto? Cuando uno siembra al voleo una superficie amplia, se me viene a la memoria la parte del Evangelio de esa parábola donde el sembrador tira la semilla al voleo y parte cae en tierra arada y parte cae en el camino. Claro. ¿Y qué pasa? En el camino se la comen los pájaros, creo. No quiero cometer ningún error evangélico, pero claro, en el camino uno no puede pasar una rastra y taparla con tierra porque no hay tierra suelta. Ni hablar entre las piedras tampoco se la comen los pájaros, no sé cómo decía la parábola. Se la puede tapar con ramas, puede buscar un ramito de hojas y como barrer la superficie, entonces la semilla, como es de menor tamaño, va a ir cayendo entre los terroncitos más grandes y pasando a tener contacto con los terrones más chicos, ¿sí? Bien. Cuando la siembra es a chorrillo es mucho más fácil, porque yo ya sé dónde está la semilla plantada, ¿sí? Le echo con la mano una capita de 1 centímetro de tierra. Ojo, acá vamos a dar un tips, tal vez el tips más importante de lo que llevamos hablando de la huerta, porque mucha gente dice, profe, sembré la lechuga que usted me dio, qué sé yo. No nació nada la lechuga. La lechuga tiene una trampita para que nazca, porque todas las semillas necesitan para nacer oxígeno, que hay en todos lados, humedad y temperatura.
La lechuga, aparte de eso, necesita luz. Entonces, no tengo que taparla con una capa de 2 centímetros de tierra, ni más, obvio, ni regarla después de sembrarla porque se apelmaza el suelo, se Claro. cierran los poros, no puede entrar la luz, y la luz sobre la semilla de lechuga hidratada despierta, activa una dormición que tiene. Mm. Así que ojo con la semilla de lechuga, que es la más difícil de las hortalizas para que germine. Si vos ya tenés lechuga germinada en tu casa, es porque sos experta en lechuga. Bueno, ahí en esa fotito que estamos viendo, esas lechuguitas han sido trasplantadas cada 30 centímetros y han generado un repollito de lechuga. Entonces, ojo con ese tip. Bien. El tercero, la siembra a golpe. Simplemente echamos un puñadito de tierra, ¿sí? Porque no va a ser lechuga, la lechuga no se siembra a golpe. Con un puñadito de tierra sobre cada agujerito, o dejar que se derrumbe el pocito, o barrer con un ramito de ramas, ya se tapa solo, y calculamos que se va a cubrir con 1 centímetro de tierra, 2 centímetros de tierra, no más de eso, y van a nacer, ¿no? Recordemos que rabanito, remolacha, acelga y arvejas, este tipo de agua. Último consejo, que esto lo damos ahora porque puede haber algún amigo, alguna amiga que ya tenga pimientos en la huerta, y el pimiento es una planta tropical, la helada lo va a matar. Pero es una planta plurianual, vive varios años, pero en la selva de Bolivia, en Perú, en el norte de la Argentina. Acá, cuando le da la helada, se nos muere toda la planta. Claro. Entonces vamos a engañar al invierno, y a nuestra planta de pimiento ahora, antes de que lleguen las heladas, si tiene 20, 30, 40 centímetros de altura, porque nos dio varios pimientos y estamos felices con ella, no nos vamos a asustar y la vamos a cortar a 10 centímetros de altura del suelo, para que la helada no golpee toda la planta y el hielo no se traslade hacia la base del tallo y hacia las raíces y nos mate toda la planta. Cortamos, dejamos el tronquito de la plantita de pimiento de 10 centímetros y van a quedar en la base unas yemas de renuevo. Tapamos ese tronquito de 10 centímetros con una capa de tierra de 15 centímetros para que haga como de manto térmico y evitar que el frío y la helada me mate ese tallito de pimiento. Claro. Cuando comiencen los calores, cuando venga la primavera y todo el mundo salga a sembrar pimientos, mi planta de pimiento del año pasado va a rebrotar. Y yo voy a tener una planta que ya tiene 1 año de edad, muchas raíces y muchas ganas de producir frutos. Qué bueno. Buenísimo, buenísimo. ¿Cuánto Qué buen tip. aprendemos? Sin duda necesitaríamos horas, Antonio, para seguir Tal cual. compartiendo, seguir... No sabes el esfuerzo que he hecho en resumir todo y decir esto sí, esto no, esto no. Y los que están viendo por nuestra página, a medida que iba explicando, lo iba haciendo Claro, también con lo su iba propio mostrando. almácigo, ahí sembrando y para que podamos verlo. Genial. Se nos acabó el tiempo por hoy, Antonio, pero agradecidos Así infinitamente es. por todo lo que nos A compartiste. ustedes. Por aquí quedaron, por supuesto, muchas preguntas pendientes, comentarios, fotografías de huertas que nos acercaron, así que te las vamos a reenviar, por supuesto, y en el próximo encuentro, dentro de 15 días, las compartimos entonces. ¿Cómo no? Genial. Hasta la Muchísimas próxima. gracias a todos. Gracias. Adiós.